Pues bueno, buenas tardes. Lo primero, no sé si me he puesto esto bien. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Sí? ¿No parezco ridículo con ello? Vale. Entonces es que, o más ridículo, entonces es que estará bien. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a ESNE por invitarnos esta tarde a compartir un rato con vosotros. Muchas gracias a vosotros por compartir este rato con nosotros. Yo soy Luis Oliván, productor y responsable de comunicación de una empresa de desarrollo, de un estudio de desarrollo de Madrid, de Fictionam Studios. Somos un estudio muy pequeñito, ahora mismo estamos 6 personas. Ahí tenéis los datos de contacto para cualquier cosa, correo, Twitter, la web. Luego estaré un rato por aquí también cuando acabe la charla, o sea que cualquier cosa que queráis consultarnos sin ningún problema, o por correo más tarde. Y bueno, cuando nos contactó Bakir para venir aquí esta tarde, pensamos que podía ser interesante hablar de un aspecto que para nosotros ha sido muy importante desde el principio, más allá del aspecto del desarrollo en sí mismo, que es la comunicación y el marketing, que es una cosa que para Fictiorama ha estado siempre en la base, en el eje de la actividad diaria. Y sobre todo teniendo en cuenta que para financiar nuestro primer juego, que fue Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, una aventura gráfica que se publicó, pues la primera versión para PC hace ya 2 años, queríamos ir a Kickstarter, necesitábamos financiación en Kickstarter, en crowdfunding. Entonces, bueno, con eso en la cabeza, la verdad es que comenzamos con la comunicación muy al principio del proyecto, siempre con el objetivo puesto en que en algún momento del mismo, en algún momento del desarrollo, lanzaríamos una campaña de Kickstarter. Dead Synchronicity es una aventura gráfica, point and click, con mecánicas muy tradicionales, muy de aventura gráfica old school, en la que queríamos apostar por 3 aspectos fundamentales. El primero, el arte. Queríamos conseguir un estilo artístico que fuera muy llamativo, que fuera muy potente, que llamara la atención. Tuvimos la suerte de contar con un artista que alguno conoceréis, que es Martín Barbudo, que da clase aquí. El tío es un crack y fue capaz de generar este estilo geométrico de influencias expresionistas. Y bueno, conseguimos lo que era uno de los objetivos, que fue que cualquier persona que viera una imagen del juego enseguida la relacionara con Dead Synchronicity. Que cualquier persona que viera un pantallazo de Dead Synchronicity quisiera saber más acerca del juego. El segundo aspecto en el que apostamos mucho fue en la trama, en el guión. Siendo una aventura gráfica, que es un juego, es un género esencialmente narrativo, queríamos conseguir una historia potente, una historia que golpease al jugador. El juego tiene una ambientación posapocalíptica, obliga además al jugador a hacer cosas bastante chungas para terminarlo, y queríamos además pues, que arte y trama fueran muy de la mano. Y en tercer lugar, la música. Bueno, aquí tenéis un poco cuál es el tono general del juego, ¿no? muy primaveral. Y la música era el otro elemento por el que queríamos apostar. Tenemos además la suerte de que 2 personas del estudio son músicos, tienen una banda de rock que se llama Kowalski, y ellos fueron los encargados de tanto componer la música como de interpretarla. Entonces, bueno, pues con este planteamiento en la cabeza nos remontamos a verano de 2012, que es cuando pensamos en poner en pie Fictiorama y Dead Synchronicity. Y lo que hacemos en aquel momento, lo primero que hacemos es pues, lo normal, un plan de negocio, vemos a ver qué opciones tiene una aventura gráfica en el mercado de hoy, vemos que, bueno, que puede ser viable, hacemos un plan de producción, calculamos cuánto vamos a tardar, cuántas personas vamos a necesitar en el equipo. Las personas que ponemos en marcha el estudio somos 3 hermanos, uno de ellos es guionista y músico, el otro es programador, yo me dedico a la PR y a la producción. Vemos que nos hace falta inmediatamente un artista, y con todos esos datos hacemos un presupuesto. Decimos, bueno, pues poner en marcha Dead Synchronicity, terminar Dead Synchronicity, nos va a costar este dinero. Y bueno, pues en aquel momento, como para casi todos los estudios que están empezando, el dinero es lo que lo bloquea todo, ¿no? Tenemos que ver de dónde sacamos el dinero necesario. Nos rascamos el bolsillo, ponemos, cada uno de los 3 socios de la empresa, ponemos lo que podemos, que es muy poquito, en algunos casos todos nuestros ahorros, que son muy poquitos. Y de cara a conseguir el resto, pues vemos 2 vías. En primer lugar, pedir un préstamo. Nos planteamos pedir un préstamo a una entidad pública que se llama ENISA, que depende del Ministerio de Industria. Es una opción de financiación muy interesante, y si alguno quiere saber más, luego al final le puedo dar más información. Es muy interesante sobre todo para equipos que están empezando y que no tienen avales. No pueden decir, oye, déjame tanto dinero que te pongo en aval mi casa y luego te la quedas. Pues si no tienes casa, un banco no te va a dar dinero, ¿no? Casa o cualquier otra cosa que pongas como aval. En ISA sí. Pero a pesar del préstamo en ISA que pensamos pedir, sabemos que todavía nos va a hacer falta un poco más de dinero, y por lo tanto enseguida tenemos en la cabeza ir a crowdfunding. Y en aquel momento además Kickstarter
Hoy todavía sigue siendo la plataforma de Kickstarter más potente, de Kickstarter de producto. Y en aquel momento además estaba viviendo un momento bastante dulce. Y nos remontamos a 2012, o sea, hace ya casi 5 años, verano de 2012. Muy poquito antes había tenido éxito la campaña famosa de Tim Schafer, ¿alguno la conoce? La aventura gráfica que en el momento creo que se llamaba Double Fine Adventure, era el proyecto, luego fue Broken Age. Pedían $300.000, sacó creo que 3 millones. Y en aquel momento, hace casi 5 años, casi cualquier proyecto que iba a Kickstarter, teniendo un vídeo mínimamente decente y una campaña un poquito así mona, era capaz de sacar $50.000, $60.000, $70.000 sin problema, ¿no? Esa situación hoy es una quimera. Pero en aquel momento era posible, en 2012. Así que bueno, nos planteamos que de cara al lanzamiento de Kickstarter, de la campaña, que todavía no sabemos cuándo va a ser, es muy importante ir calentando la campaña con el mayor tiempo de antelación posible, de cara a que cuando se lanza la campaña, cuando se lance, la campaña tenga la mayor difusión posible. El arranque de una campaña de Kickstarter es fundamental. Si los 2 primeros días no son buenos, es muy, muy difícil remontar. Evidentemente no solo vale que el arranque sea bueno, luego el seguimiento de la campaña por los medios tiene que ser bueno. Al final suele haber otro pico, pero si el arranque no ha sido muy bueno y el mantenimiento de la campaña no ha sido bueno, es muy difícil sacarlo adelante. Así que bueno, este plan de comunicación y marketing en el que ya pensamos nada más arrancar con el planteamiento del proyecto cuando aún no teníamos la financiación, además va a estar adaptado al timing propio de la campaña de Kickstarter. Es decir, en aquel momento no pensamos en cómo lanzar el juego. El juego ya lo haríamos, ya veríamos cómo lo lanzamos. En aquel momento toda la comunicación iba planteada a conseguir presencia en medios y en redes sociales y demás cuando lanzáramos la campaña de Kickstarter. Y bueno, teníamos un hándicap muy importante, que era que en aquel momento pues solo teníamos nuestros propios recursos. Un equipo muy pequeñito, en aquel momento éramos solo 3, todavía no se había incorporado Martín, y no teníamos más recursos que los propios para arrancar con este plan de comunicación. Y teníamos un hándicap también igualmente potente. En 2012, cuando formamos Fictionam Studios, este era nuestro currículum. No teníamos nada. Ni siquiera teníamos la suerte de poder decir, oye, pues hemos hecho no sé cuántos juegos de Jam, o no teníamos la suerte de decir, pues bueno, somos 3 personas, uno viene de este estudio, otro de este otro. No había nada. No conocíamos a los medios no nos conocían, nadie sabía quién era Fictionama. Y todavía peor, el proyecto que teníamos en la cabeza, del cual teníamos la historia escrita, se llamaba Dead Synchronicity, y el material promocional que teníamos era esto. Nada, ni una sola imagen. Entonces, bueno, era muy complicado. Y lo que hicimos fue, pues en esta primera parte de la campaña, de las 3 partes de la campaña global que acabamos lanzando, pues teniendo en cuenta estos problemas, decidimos que esta primera parte de la campaña fuera de perfil muy bajo. No íbamos a contactar a la prensa, evidentemente, porque no podíamos venderle nada a la prensa. Lo que teníamos era humo, era un proyecto. Queremos hacer una aventura gráfica así, así, así. Pero no tenemos nada que daros. Y como no podíamos contactar con la prensa, decidimos basarlo todo en nuestro propio blog, en nuestras propias redes sociales y sobre todo yendo a muchos eventos, que es una cosa que siempre nos ha ayudado mucho. Yendo a eventos a conocer otros desarrolladores, a preguntarles por su experiencia, si ellos también pensaban hacer crowdfunding o lo habían hecho, cómo se acercaban ellos a los medios, cómo planeaban ellos la producción, o sea, bueno, sencillamente adquiriendo experiencia a base de la experiencia de otros. De hecho, bueno, esta es la primera vez que presentamos el juego, Dead Synchronicity, esto fue de hecho verano de 2012, y lo que teníamos de Dead Synchronicity que podíamos enseñar en aquel momento es eso, esa diapositiva, no había más, nada más. Pero bueno, con eso pues empezamos a moverlo, como os comentaba, con un perfil muy, muy bajo. En el blog nos encontramos con otro problema, ¿vale? Sí, estáis diciendo que vais a hacer una aventura gráfica, que además vais a mantener un blog vivo para ir dando a conocer la marca Dead Synchronicity, la marca Fictionama, pero ¿y qué pones en el blog si no obtenéis nada de vuestro juego? Entonces pensamos que, bueno, dado que nosotros íbamos a hacer una aventura gráfica, podía ser una muy buena idea poner contenidos en nuestro blog de otras aventuras gráficas, de tal manera que quien se sintiera interesado por nuestra aventura gráfica era muy probable que también se interesara por otras aventuras gráficas. Entonces empezamos a hacer esto que llamamos Finding Inspiration, que eran como pequeñas reviews de aventuras gráficas de las cuales íbamos a sacar cosas para nuestro propio juego. Y siempre decíamos pues, lo que nos encantaba de estos otros juegos, lo que nos gustaba y lo que nos gustaba menos. Intentamos hacer siempre reviews que fueran pues, bueno, relativamente positivas, ¿no? Lo que nos gustaba mucho, lo que nos gustaba menos. Ahí tenéis un ejemplo de Beneath Steel Sky, una aventura gráfica de los 90. Otro ejemplo, pues, por ejemplo, cuando hicimos la pequeña review de Yesterday, que es un juego, una aventura gráfica de Péndulo Studios, un estudio de Madrid especializado en aventuras gráficas, es un poco uno de los decanos de los desarrolladores de videojuegos en España.
Y en redes sociales nos pasaba un poco lo mismo. Sí, vale, vais a mantener redes sociales durante no sé cuánto tiempo hasta que veáis qué juego, qué podéis enseñar del juego, pero ahora no podéis enseñar nada. Bueno, pues hicimos lo mismo. En nuestras redes sociales hablábamos de otras aventuras gráficas, de otras campañas de Kickstarter, es decir, intentábamos enfocarnos hacia lo que luego se iba a convertir en el eje de nuestra comunicación. O, por ejemplo, juegos de terror, porque nuestro juego al final iba a tener ciertos rasgos, no de terror, pero sí a lo mejor de una especie de tensión psicológica. Hicimos, por ejemplo, una lista de reproducción en Spotify, que era la música que podía inspirarnos a la hora de hacer The Synchronicity. Y bueno, gatos. Como molan los gatos en redes sociales, pues poníamos gatos. De hecho, esta es mi gata. Mi gata de verdad, que en aquel momento era así y ahora es bastante menos amigable. Y de hecho se llama Misha y bueno, hay un personaje en Dead Synchronicity que se llama Misha en honor al carácter que tiene esta Misha. Casi un año después, noviembre de 2013, nos comunican que nos conceden el préstamo. Bien, porque es uno de los hitos que teníamos que superar para poder realmente desarrollar Dead Synchronicity. Y eso, bueno, pues nos da la ocasión de que Martín Barbudo se incorpore al equipo, de alquilar una pequeñísima oficina y de empezar de verdad, empezar full time a trabajar en Dead Synchronicity. Y nos da además la opción de saber que podemos empezar a desarrollar, que a lo mejor no acabamos el juego si no conseguimos la campaña, pero que ahora mismo el dinero que nos faltaba en Kickstarter, que decidimos que fueran $45.000, era lo único que nos separaba de acabar el juego. Con lo cual, bueno, de los obstáculos que teníamos que superar ya solo nos quedaba este. Y lanzamos la segunda parte de la campaña. Ahora ya, por fin, vamos a poder enseñar cosas del juego. Vamos a poder enseñar arte, que al final es lo que vende de los juegos, ¿no? Cuando veo cualquier medio, cualquier blog, lo primero que le entra de cualquier juego son los pantallazos, ¿no? Entonces ahora por fin vamos a poder enseñar cosas. Si la campaña ya cambia. Y ahora ya sí vamos a hacer una campaña de perfil alto. Vamos a poder contactar con los medios, vamos a poder hacer notas de prensa de verdad, vamos a poder incorporar imágenes, vamos a poder contar más cosas. Y establecemos un calendario que está basado en el lanzamiento de la campaña de Kickstarter, de noviembre de 2013, que es cuando arrancamos esta segunda parte de la campaña, a cuando lancemos el Kickstarter. Todavía no sabemos cuándo va a ser, porque para nosotros era muy importante antes de lanzar el Kickstarter tener una demo, sobre todo por dar confianza. Nuestro currículum está aquí, era el mismo que os he enseñado antes, ninguno. Sí, enseñamos pantallazos, pero ¿por qué alguien va a fiarse de nosotros? ¿Por qué alguien va a poner dinero en nuestra campaña de Kickstarter solamente porque le prometemos que vamos a acabar el juego? Teniendo una demo, era mucho más fácil decirle a los posibles backers, oye, si nos dais dinero, vamos a hacer lo mismo que esta demo, pero mejor, más grande, más bonito, sin bugs. Seguimos apoyándonos en nuestro propio blog y en nuestras propias redes sociales. Seguimos yendo a eventos, que sigue siendo una forma extraordinaria de contactar con la industria, pero ahora ya podemos enseñar el juego. En el momento en el que tenemos un primer prototipo, el primer prototipo de Synchronicity lo hacemos en un mes, ya podemos enseñar el juego. Y después hacemos una cosa que es organizar nuestros propios eventos para contactar con la prensa. Esto es una cosa que se nos ocurrió. Yo vengo del mundo de la comunicación audiovisual y durante mucho tiempo trabajé en comunicación política y en la política es muy habitual organizar lo que se llaman desayunos informativos. Pues un ministro o un secretario general de un partido organiza un desayuno donde invita a periodistas, se sientan alrededor de una mesa y de manera más o menos informal pues empiezan a hablar de temas de la actualidad, ¿no? Entonces es una manera como muy distendida de lanzar al final los mensajes que uno quiere. Al final el político manda los mensajes que quiere, evidentemente, ¿no? Y cogimos esa idea y la llevamos al mundo de los videojuegos, porque en un evento, de hecho, en un curso sobre prensa para videojuegos, de pronto Antonio Santo, que es un periodista de videojuegos, nos decía, joder, las empresas nunca nos invitan a sus sedes. Y cuando nos invitan a sus sedes siempre nos sientan en una sala, nos ponen ahí un equipo para que probemos el juego, nos dan un discurso oficial y a veces nos interesa, joder, ver cómo trabajáis. Y pensamos, bueno, pues hagámoslo. Entonces organizamos unos desayunos, que luego os enseñaré algunas imágenes, que la verdad es que nos sirvieron para entrar en contacto con muchos redactores de videojuegos españoles. Claro, evidentemente no podíamos costear el coste de traer a un periodista extranjero, pero nos ayudaron a entrar en contacto con muchos medios que luego, pues evidentemente, te ponían cara y se acordaban de cuando habían estado en tu oficina. Y eso al final pues es una ventaja, no a la hora de que traten tu juego mejor o peor, eso da igual, pero sí a la hora de que si le mandas un correo a alguien a quien conoces personalmente, evidentemente es mucho más fácil que te hagan caso. No lo he dicho al principio, pero en cualquier momento, si tenéis dudas, si tenéis consultas, me interrumpís y empezamos, que para mí es más divertido, yo esto no lo sé.
Entonces, seguro que las preguntas que me hacéis son más interesantes que lo que yo os voy a contar, sin ningún problema. Bueno, como os decía, nos seguimos apoyando en el blog y ahora sí podemos enseñar cosas. Pues el estilo gráfico de manera general, personajes, pantallazos, vídeos de gameplay. Claro, la cosa ahora de pronto gana mucha más gracia, ¿no? Vamos a eventos, como os decía, y ahora ya enseñamos el juego. Este es un evento al que fuimos en Londres, era el primer evento así más o menos importante al que íbamos con Dead Synchronicity, y sobre todo era el primer evento al que íbamos a enseñar el juego. Digo, empezamos en noviembre, en diciembre era este evento y corrimos muchísimo para tener una primera build, un prototipo muy rápido pero que funcionaba, y de hecho el juego final era muy parecido a este primer prototipo. Esto es Retro Madrid, creo que del año siguiente, de 2014. Aquí, esto era justo en mitad de la campaña, y de hecho veis ahí algunas recompensas. Esto que veis aquí abajo es un póster que nos hizo Azpiri, que es un ilustrador muy conocido de videojuegos de los 90. Teníamos otra recompensa que era un pendrive con el juego grabado dentro, como si fuera un cassette de los 90 también. Bueno, evidentemente aprovechamos para darle mucha bola a la campaña durante Retro Madrid. Y esto es GameLab. GameLab es una feria de videojuegos que hay en Barcelona todos los años. Es un poco el referente a nivel profesional en España, ¿no? Es una feria sobre todo enfocada a profesionales y a estudiantes. Es muy recomendable ir para conocer a desarrolladores. Bueno, es que el precio de la entrada va subiendo exponencialmente casi cada año, ¿no? Pero es una feria interesante. Y estos son lo que os comentaba antes, los desayunos que organizábamos durante casi un año en nuestra oficina, prácticamente creo que era un viernes de cada mes. Y bueno, invitamos a medios, pues podían venir sobre todo los que estaban en Madrid, para los cuales era mucho más fácil, pero pues no recuerdo cuántos hicimos, pero igual hicimos 8, 10, 12 y vinieron a nuestra oficina 20 medios, y es una muy buena manera de entrar a contacto, sí. Pues en realidad, de la manera más sencilla, ¿no? Pues buscas su correo, se escribes, se lo propones. Y bueno, a algunos les conocíamos en persona, de ir a estos eventos que os comentaba antes, algunos ya les conocíamos, ¿no? Entonces era mucho más sencillo, ¿no? Pero a muchos de ellos no les conocíamos. Entonces, bueno, pues hicimos una invitación así un poco chula, creo que no la tengo aquí, si no la enseñaría, una especie de parodia de Desayuno con Diamantes y tal, ¿no? Y la personalizábamos la invitación, ¿no? No era una invitación genérica, poníamos el nombre del redactor, poníamos el medio, la fecha, la hora, les invitábamos con semanas de antelación, porque bueno, pues a veces alguno se caía y no venía, tal, entonces intentábamos tener una agenda. Nuestra oficina era muy chiquitita, entonces tampoco podíamos invitar a 10 medios, porque no cabíamos. Entonces siempre invitábamos 2, 3, y a veces uno se caía el día de antes, invitabas a otros, era un poco complicada la agenda. Pero sorprendentemente muchos medios que no nos conocían de nada venían. Tanto medios pequeños como medios muy grandes. O sea, algunos de los medios más potentes de España venían a nuestra oficina. A la oficina de unos mindundis que estaban haciendo un juego que nadie conocía de nada. Y es porque al final los medios, si les interesa lo que enseñas, si les interesa tu juego, evidentemente aquí ya teníamos imágenes, teníamos una demo, o sea, teníamos cositas, ¿no? Pero si les interesa lo que les propones, ellos están encantados. Y de hecho lo que quieren es que tu juego funcione bien. Porque al final, si los juegos españoles funcionan bien, los medios funcionan bien, la industria funciona bien. Entonces, la industria española, no voy a generalizar, ¿no? Pero casi toda la industria española está encantada de darle promoción a los juegos españoles, a los juegos indies. Lo que pasa es que hay muchos medios detrás de los cuales hay muchos intereses económicos y al final, pues evidentemente, los ingresos que consigue un medio grande de videojuegos de las visitas de Dead Synchronicity son muy pocos. Se consiguen mucho más con las visitas cuando hay un FIFA o cuando hay un Call of Duty. Entonces, al final, bueno, hay medios que no se pueden permitir darle el apoyo a la industria indie como les gustaría. Porque evidentemente los clics valen dinero, ¿no? Y el espacio en portada vale dinero y demás. Pero, bueno, como os digo, haciendo las cosas de manera totalmente honesta y sencilla y humilde, y invitándoles, pues venían. Entonces, siempre lo planteábamos además no como un vamos a venderos el juego, sino, oye, veniros, nos tomamos un café, nos jugamos unos bollos, hablamos de nuestro juego o de lo que salga. Y de hecho muchas veces había medios que venían y acabamos hablando de casi cualquier otra cosa. Pero bueno, al final ya les habías conocido en persona, te habían conocido en persona, y eso siempre es un plus, es un elemento muy, muy positivo. Como os decía, empezamos a mandar notas de prensa por fin. Nosotros siempre cuidamos mucho la comunicación con los medios. Intentamos que, sobre todo, ponerle a los medios las cosas muy fáciles, eso es muy importante. Un medio de videojuegos más o menos potente, pues todos los días recibe decenas y decenas y decenas de notas de prensa de desarrolladores
que quieren tener espacio en sus sitios, en sus webs, en sus blogs. Entonces, si tú se lo pones complicado, pues evidentemente el redactor es más probable que pase de ti. Entonces, siempre hay que ponérselo muy fácil. Nosotros usamos MailChimp, que es una herramienta básicamente para hacer newsletters. Enviamos correos que son como pequeñas newsletters. Entonces, intentamos cuidarlas, pues hacerlas más bonitas, con imágenes incrustadas, siempre dando un link para que puedan descargarse un kit de prensa. Siempre, además, redactando nota de prensa con mucho cuidado, de tal manera que cualquier medio que de pronto no tenga tiempo pueda copiar y pegar. Y la noticia vale, porque está bien escrita, porque está bien redactada, porque está tratada de una manera profesional. Es decir, tratamos a la prensa como profesionales porque queremos que ellos también nos traten como profesionales, ¿no? Siempre, además, una versión en inglés para medios de habla no hispana y otra versión en castellano, siempre intentando personalizarlo. No, hola, ¿cómo estás? Si sabes el nombre del redactor, pues trátale por su nombre, ¿no? Porque al final eso le va a gustar, igual que a ti te gusta cuando te mandan un correo, que alguien se interese en saber cómo te llamas, ¿no? Porque al final, evidentemente, creas mucha más empatía. Y dando siempre pues, contenidos que sean noticiables. O sea, no puedes mandar notas de prensa para cualquier cosa que hagas. Tiene que ser algo siempre que tenga la relevancia suficiente como para que un medio diga, vale, venga, te voy a ceder este espacio en mi web, voy a hablar de ti, voy a dedicar 4 horas en escribir un artículo sobre tu juego. Eso es fundamental. Y bueno, por fin cerramos la demo, de tal manera que podemos arrancar la campaña de Kickstarter, que se desarrolla durante un mes, del 12 de marzo al 12 de abril, y arranca la tercera parte de la campaña, como la parte definitiva en la que nos estamos jugando que el juego se pueda acabar o no se puede acabar. La prioridad durante esta parte de la campaña de comunicación es dar a conocer la campaña de Kickstarter, eso es lo fundamental, ¿no? En contra de lo que pueda parecer a la hora de vender tu juego, de que alguien compre tu juego o de que alguien aporte dinero en tu campaña de Kickstarter, el paso crítico no es que esa persona le dé al botón de pagar. El paso crítico es conseguir que esa persona vea tu campaña, que llegue a tu página, ya sea tu página de Steam, ya sea tu página de Kickstarter. Eso es lo complicado, conseguir la visibilidad para que el mayor número de personas vea tu juego. Luego en Kickstarter está demostrado por estadística que si tu campaña está bien, o sea, si tienes un vídeo chulo, si tu proyecto es chulo, evidentemente, tiene que ser llamativo, tiene que ser un juego interesante, la campaña tiene que estar bien planteada, pero está demostrado estadísticamente que entre un 5 y un 10% de las personas que ven tu vídeo, por ejemplo, no que lo ven entero, sino que le dan al play y empiezan a verlo, entre un 5 y un 10 van a aportar dinero. Entonces, teniendo esas cifras en mente, tú ya puedes saber cuánta gente va a hacer falta que entre en tu campaña, sabiendo además que, bueno, creo que la media por backer era hasta hace poco, no sé si eran $15 o $19, algo así, ¿no? Pues haces cuentas y sale. Vale. Eso es un debate que lleva arrastrándose desde hace mucho tiempo en Kickstarter, ¿no? ¿Te refieres a cuánto dinero pides, por ejemplo? Vale. Sí. El tema de presupuesto, por ejemplo, ¿cuánto dinero pide un Kickstarter? Nuestro consejo siempre es pide lo que te haga falta. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos 3 fuentes de financiación. Entonces, al final sabíamos que en Kickstarter, por la cuenta que nos habíamos echado de proyectos parecidos, siempre es bueno mirar otras campañas que sean como la de tu juego, un poco el mismo nivel de producción, el mismo nivel de ambición. O sea, dice, bueno, pues si veo que campañas como la mía que piden $50.000 lo consiguen, pues yo voy a pensar que puedo conseguir $50.000. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso vimos que 45.000, 50.000 era una cifra razonable para conseguir en Kickstarter. Pues al final lo que hicimos fue, digamos, darle la vuelta al presupuesto, es decir, vale, ¿cuánto dinero nos hace falta? Pues si 45.000 lo sacamos de Kickstarter, nos hace falta el resto, conseguirlo de otra vía. Y fue lo que hicimos. O sea, en Kickstarter pedimos justo el dinero que nos hacía falta para acabar el juego, o que pensábamos que nos hacía falta, claro. Luego, 10 meses después, de pronto, pues el presupuesto se te ha disparado. Bueno, pues eso son cosas ya distintas, ¿no? Pero en aquel momento pensábamos que necesitábamos $45.000 y es lo que pedimos. Ha habido mucho lío con esto, ¿no? Campañas que de pronto pedían $300.000 y era evidente que el juego necesitaba no sé cuántos millones, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, entiendo que tendrán financiación por otro lado, o entiendo que lo que quieren es conseguir visibilidad para conseguir 300.000 y luego pedir los otros 2 millones a un publisher o lo que sea, ¿no? Pero al final es un paso muy arriesgado. Nosotros el riesgo lo dejamos para el final. Es decir, primero ponemos dinero nosotros, pedimos un préstamo, cuando nos dan el préstamo vamos a Kickstarter. Es decir, la parte más arriesgada la dejamos para el final, porque Kickstarter al final es un riesgo.
En cuanto a estos datos, son públicos. Quiero decir, si buscas estadísticas de Kickstarter, todos los años salen un montón. ¿Cuánta gente aporta? ¿Cuál es la puja media por backer? ¿Cuáles son los que más recaudan? ¿Cuáles son los que menos? ¿Cuál es el tiempo de campaña recomendado? Que hasta ahora eran pues 28, 30 días. Esto lo encuentras muy fácil en la red. En nuestro caso, como os decía, hubo 20.000 visualizaciones, el 13% vieron el vídeo completo y el 8% aportaron dinero. Pues estábamos ahí entre un 5 y un 10, que en aquel momento era lo normal, no sé cómo estar ahora. Fue muy importante además, hasta ese momento la campaña de comunicación de Featurama, toda la parte de comunicación y marketing la había llevado yo. A la semana de arrancar la campaña de Kickstarter ya nos dimos cuenta de que era imposible. O sea, yo pensé que sí, que iba a poder con todo, en plan superhombre, y era imposible absolutamente, no daba abasto. Entonces es muy importante que esa distribución se haga antes. Nosotros lo hicimos después y fue un lío, ¿no? Y seguramente perdimos oportunidades, se nos escaparon cosas porque yo no daba abasto. Si lo hubiéramos hecho antes, hubiera funcionado mejor, porque hay muchas cosas que hacer. Seguir con notas de prensa, responder entrevistas, mantener redes sociales, actualizar la campaña, poner comentarios en foros, mantener el propio foro de Kickstarter, seguir asistiendo a eventos presenciales para darle bola a la campaña. O sea, hay muchísimas cosas que hacer y lo mejor es, evidentemente, repartir ese trabajo antes. Y luego, bueno, la propia campaña de Kickstarter requiere un plan de comunicación propio. Es decir, los 30 días de campaña hay que estar alimentándola constantemente, hay que estar buscando llamar la atención de los medios, de los backers, de las redes sociales, todo el tiempo. Entonces eso supone actualizar la campaña pues cada 2, 3, 4 días, presentar constantemente material gráfico nuevo, vídeos, contestar a los comentarios de los backers que están constantemente pidiendo información, haciéndoles caso, porque muchas veces te proponen cosas muy, muy razonables y muy positivas. De hecho, en nuestra campaña había backers que sabían más de Kickstarter que nosotros, evidentemente, porque a lo mejor habían puesto dinero en decenas y decenas de campañas. Nosotros a lo mejor habíamos puesto dinero hasta ese momento en 15 o 20. Y había backers ahí que habían puesto dinero en cientos, ¿no? Entonces, saben mucho. Entonces, a veces es muy bueno escucharles siempre y a veces hacerles caso. Evidentemente, esta última campaña, que ya está enfocada en Kickstarter, pues de nuevo era de perfil alto, era muy importante contactar con la prensa y en este caso incluso contactar con los redactores específicos en cada medio más volcados en el género, en este caso aventura gráfica, e incluso aquellos que ya habían promocionado campañas de Kickstarter anteriormente. Es decir, eso es muy importante también. Si tú vas a escribir mañana un correo a Kotaku, pues en vez de escribirlo a hello@kotaku.com, es bueno intentar buscar qué redactores de Kotaku escriben sobre el género de tu juego, quiénes escriben sobre aventuras gráficas, quiénes escriben sobre campañas de Kickstarter. Entonces, si eres capaz de conseguir el correo de esa persona, lo tienes mucho más fácil, porque ese al que escribes va a estar mucho más dispuesto a darle repercusión a tu juego. Seguíamos actualizando nuestro blog, seguíamos con las redes sociales y por primera vez íbamos a otros medios. Intentamos darle difusión a la campaña también pues en foros, por ejemplo, en foros de videojuegos o de aventuras gráficas. Intentábamos escribir además o publicar contenido en otros blogs de terceros. Es decir, buscamos además otras formas de difusión, de algunas de las cuales os comentaré luego. Algunas salieron mejor, otras salieron peor. Y es muy importante a la hora de planificar esta parte de la campaña, la parte de Kickstarter, que cada fuente de información cuenta. Cada vez que se habla de tu juego, de tu campaña en algún sitio, eso suma. Entonces hay que buscar muchas fuentes distintas para que al final la suma te dé. Esto, por ejemplo, sí que son datos que solo los tienes tú en tu campaña. Estos son datos de nuestra campaña. Esto no es público. O no se encuentra públicamente, quiero decir. Y ahí veis un poco de dónde nos vinieron los fondos de la campaña. Veis que bueno, la parte más importante es lo que llaman tráfico directo, es decir, no hay ninguna información de dónde viene. Pero el primer medio fue Rock Paper Shotgun, entonces $2.000 nos vinieron de backers que habían leído un artículo sobre la campaña de Kickstarter en Rock Paper Shotgun y vinieron a Kickstarter. ¿Vale? Pensaréis, bueno, $2.000 de 50.000 que sacamos al final, pues no es mucho. No es mucho. Pero 2.000 de Rock Paper Shotgun y 700 de Adventure Gamers y no sé cuántos de Adventure Treff que luego os contaré, pues al final va sumando muchos miles. Es decir, hay que estar picando en un montón de fuentes distintas para que al final las cuentas te salgan. Pues ahí veis Adventure Treff 500, Kotaku otros 500, Destructoid casi 200, es decir, son cantidades más o menos pequeñas, pero que al final sumando pues, nos daban los $50.000 que sacamos. Es muy importante además, en una campaña de Kickstarter,
concebir a los backers no solamente como alguien que está aportando dinero a tu campaña, no solamente como alguien que te está ayudando a que financies tu proyecto, sino también como alguien que quiere darle difusión a tu proyecto. También es una fuente de difusión de comunicación. Sí. Bueno. Los backers en las campañas de Kickstarter son las personas que ponen dinero. Sí. Los micromecenas, que creo que es un poco la palabra que se usa en castellano. Entonces, los backers de una campaña de Kickstarter, como digo, están encantados de darle difusión a tu proyecto, porque lo que quieren es que salga. O sea, alguien que ha puesto $5 o 100 o 500 en tu proyecto, lo que quiere es que se financie, porque, joder, lo que quiere es jugar a tu juego, que para eso ha puesto pasta. Y, de hecho, en nuestra campaña, por ejemplo, siempre damos esta cifra que es muy significativa, para que veáis hasta qué punto se implicaron los backers en nuestra campaña. En la campaña esta famosa que os decía antes de Double Fine, que consiguió 3.300.000 dólares, y tuvo casi 90.000 backers, su campaña tuvo 11.000 comentarios. O sea, los backers entraban y ponían comentarios, pues cómo me mola esto, venga, a ver si lo conseguimos, ahí pensaban en esto tal, 11.000, ¿vale? Nuestra campaña, que sacó 51.000 dólares, no voy a comparar una cifra con otra, con 1.600 backers consiguió 9.000. O sea, el ratio es brutal, es alucinante cómo se volcaron. Y esto en realidad vino porque en un momento determinado alguien nos dijo, oye, me han comentado que las campañas que tienen muchos comentarios en Kickstarter, pues va a Kickstarter y las saca. No sé si algunos sois backers de Kickstarter. ¿Alguno sí? ¿No? Sí, dos, vale. Pues sabéis que regularmente, creo que una vez a la semana, Kickstarter manda una newsletter. Entonces, bueno, son proyectos que les molan a ellos, por las razones que sean, ¿no? Entonces alguien nos dijo, los proyectos que tienen muchos comentarios los incluye Kickstarter en su newsletter. Bueno, hay que aprovecharlo. Entonces pusimos en la campaña, oye, venga, hay que dejar muchos comentarios en la campaña para ver si conseguimos salir, no sé qué. Pues ahí tenéis la prueba. 9.000 comentarios. O sea, una absoluta barbaridad. Y además, pues como os decía antes, ellos te hacen sugerencias. Nosotros, por ejemplo, pusimos recompensas en la campaña que nos habían sugerido los backers. Oye, ¿no habéis pensado en algo que sea parecido a este tramo, pero un poco más barato y que no tenga recompensas físicas? Y dijimos, pues sí, es muy buena idea. Entonces fuimos añadiendo recompensas con las cosas que nos iban sugiriendo ellos. No, no, yo creo que no era verdad. No sé, no recuerdo quién lo dijo. No recuerdo quién nos comentó el tema de los mensajes, pero yo creo que no era verdad, porque vamos, nuestra campaña tiene un ratio de mensajes brutal. Yo diría que de las campañas con más mensajes teniendo en cuenta la repercusión, y no lo conseguimos. La promoción cruzada, esto también se usa mucho en Kickstarter y funciona muy bien. Esto es, las campañas de Kickstarter, como os decía antes, hay que actualizarlas constantemente, ¿no? Pues, contenido nuevo, venga, ahora hemos enseñado el juego en no sé qué feria y hemos conocido a esta persona y tal. Bueno, hay que publicar todo el tiempo cosas nuevas. Entonces, cuando tú haces una de estas actualizaciones, le llega un correo a todas las personas que han puesto dinero, a todos tus backers. Entonces, una cosa que se hace mucho es, entre campañas en Kickstarter, ayudarse. Yo, en mi actualización, cito otro juego de Kickstarter y ese otro juego me cita a mí. Entonces, al final es una manera de hacer girar el círculo entre posibles backers. Es decir, estos ya son backers de Kickstarter, entonces es más fácil, alguien que tiene una cuenta en Kickstarter, es más fácil que ponga dinero en otro proyecto que no que alguien que no tiene cuenta y tiene que abrirse, dar un correo, dar su tarjeta y demás, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien. Nosotros conseguimos promociones cruzadas muy, muy potentes. En una de ellas, por ejemplo, citaron nuestro juego en una actualización que llegó a 20.000 backers y eso se notó inmediatamente. O sea, de pronto empezó a entrar dinero y dijimos, algo ha pasado. Y efectivamente habíamos salido en una actualización de una campaña muy, muy potente. Evidentemente redes sociales, hay que estar constantemente esos días dando la paliza, ¿no? Y aquí probamos una cosa que no habíamos probado hasta ese momento, que eran los mensajes patrocinados, la publicidad en redes sociales, ¿no? En Twitter no nos dio tiempo, porque mientras que estábamos planificando que si lo que nos gastábamos, que si tal, se acabó la campaña, pero en Facebook sí que nos dio tiempo y funcionó bastante bien. Facebook tiene, bueno, Twitter también, tienen unas herramientas de segmentación muy potentes, entonces eres capaz de llegar exactamente al usuario que quieres. Eso evidentemente a cambio de nuestra imprudencia cuando hablamos alegremente de nuestras cosas en redes sociales, pues Facebook sabe si te gustan las aventuras gráficas, si te gustan los juegos de fútbol, si has viajado a no sé dónde, sabe todo. Entonces, bueno, a la hora de segmentar, pues vas justo al target que quieres, ¿no? Y yo creo recordar que en Facebook nos gastamos, no sé, 100 euros o algo así, una cantidad muy pequeñita, y a lo mejor nos trajo backers que nos proporcionaron 300 o 400, o sea que el ratio está muy bien.
Si hubiéramos podido gastarnos 10.000, pues a lo mejor habíamos conseguido 40.000, pero como no podíamos. Entonces nos funcionó bastante bien, la verdad. Y luego el tema de las menciones, sobre todo en Twitter. Eso fue una cosa que es casi una pesadilla y estuvimos dando la paliza, no solo nosotros, sino nuestros backers, porque que alguien cite tu campaña en Twitter, que una tweet star cite tu campaña en Twitter, tiene un efecto inmediato. O sea, de pronto que alguien como Tim Schafer, otra vez, diga, oye, que Dead Synchronicity está en Kickstarter, que cómo mola que pongáis dinero, pues fue lo mismo, ¿no? O sea, de pronto una tarde empezamos a ver cómo entraban backers, subía el marcador, no sabíamos de dónde venía la cosa y nos dimos cuenta de que era sencillamente que Tim Schafer había citado nuestra campaña en Kickstarter, ¿no? Entonces eso tiene un efecto brutal, ¿no? Ragnar Torskit es otro diseñador de videojuegos narrativos también de primer nivel, tuvo menos repercusión, pero también de pronto pues, ves cómo empiezan a llegar backers, pues porque te ha citado alguien. El tema de los foros. Como os decía, por primera vez nos planteamos hablar del juego en foros de videojuegos, de aventuras gráficas, juegos narrativos, tal, ¿no? Entonces intentábamos ir justo a aquellos foros en los que pensábamos que iba a haber personas más proclives a que les gustara nuestro juego, ¿no? Y la experiencia fue bastante agridulce. Escribimos en un foro que nos habían recomendado, que tenía mucha gente, muchos usuarios. Fuimos con todo nuestro respeto allí a un hilo concreto, un hilo sobre Kickstarter, ¿no? Si tienes proyecto de Kickstarter, ven aquí y escribe sobre él. Pues yo escribí aquí una cosa, escribí un mensaje súper respetuoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé qué tal. Esta es nuestra campaña. Y de pronto nos empezaron a trolear en plan salvaje, que quién éramos nosotros, que cómo era eso de venir allí a vender tu campaña, no sé qué. Y, joder, pues si es que lo pone aquí, ¿no? O sea, este hilo es justo para campañas de Kickstarter. Que vaya, o sea, se montó un follón de estos tremendos, de estos que te dan ganas de esconderte debajo de la tierra y echarte a llorar. Borramos todo absolutamente y afortunadamente en una tarde se calmó la cosa, ¿no? Pero fue una de estas situaciones de, ostras, que es que aquí de pronto nos hunden la campaña, ¿no? O sea, una cosa terrible. Entonces, a partir de ese momento decidimos siempre consultar con los moderadores y administradores. Siempre. Es decir, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Y cuando nos decían, me parece buena idea, lo hacíamos, y cuando no, no. Esta cosa del hate en Internet, ¿no? Pues a nosotros nos cayó una muy buena una tarde y desde ese momento ya nunca más, ¿no? Como digo, siempre consultábamos antes. Entonces hay que ser muy cauto con esto. El tema de la publicidad también le dimos muchas vueltas. Bueno, en Facebook ya lo habíamos hecho, pero bueno, al final en redes sociales digamos que la cosa está como más controlada, pero nos producía dudas poner banners, ¿no? Banners en páginas. Pues, por ejemplo, en Adventure Gamers, ¿alguien conoce Adventure Gamers? Es una página especializada en aventuras gráficas o juegos narrativos, ¿no? Entonces era como un target perfecto. Entonces pensamos, joder, ponemos un banner en Adventure Gamers y quien entre va a ver la campaña, el claim este que teníamos del protagonista así con la sangre es muy potente y tal, pero no sabíamos, ¿no? A lo mejor la gente se lo toma mal porque va a pensar, ¿qué hacéis gastando dineros en marketing cuando me estáis pidiendo dinero para hacer el juego? Joder, no lo gastéis en marketing y usadlo para el juego. Entonces no estábamos seguros y lo que hicimos fue consultar a los backers otra vez. Siempre que tenemos dudas, pues preguntamos. Entonces, consultamos a los backers, sobre todo, que tenían más experiencia, y les dijimos, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Y nos dijeron, pues no tiene que haber problema. O sea, en fin, la gente lo va a entender. Al final os vais a gastar 300 o 400 euros en banners, pues tampoco es que os vayáis a arruinar. O sea, bueno. Y lo hicimos en webs de aventuras gráficas y funcionó bien. Funcionó peor que Facebook, pero bueno, pues no, o sea, a lo mejor invertimos 300, 400 y nos llegaron pues 500, 600, que no fue una cosa brillante, pero bueno, pues conseguimos que por lo menos fuera rentable, no perdimos dinero. Los youtubers, pues hoy en día son prescriptores de primer nivel, ¿no? Son creadores de opinión, que lo mismo que antes os decía, que de pronto que alguien cite tu campaña o que un medio muy gordo hable de tu campaña, pues puede suponer una fuente de ingresos importante, pues con un youtuber todavía más, ¿no? De estos que tienen millones y millones de seguidores. Nosotros no conseguimos que ninguno hablara de nosotros. También tengo que decir que nosotros no estamos muy metidos en el mundo de los youtubers, pero sí que escribimos a estos famosos, potentes, los que todos podéis tener en la cabeza, y no nos contestó nadie. O sea, ni siquiera nos contestaron los correos. Entonces, bueno, pues lo que hicimos también fue escribir a otros menos potentes. En una página que se llama Pixel Prospector tenéis muchos recursos para desarrolladores indies, listas de prensa, periodistas y demás. Y tiene una lista de youtubers que está muy bien porque está segmentada por intereses. Entonces tú puedes mirar quiénes son los youtubers que ponen vídeos sobre juegos deportivos, o quiénes son los youtubers que ponen vídeos sobre aventuras gráficas, o sobre juegos de guerra, o sobre shooters, o lo que sea. Entonces, bueno, de ahí buscamos quiénes solían postear sobre aventuras gráficas y, bueno, ahí sí que alguno de ellos sí que nos contestó y de muy buen rollo
pues colocaron los vídeos y le dieron difusión al juego. Después de todo este mes de estrés y de poco descanso, de hecho nosotros no llegamos a ese extremo, pero conocemos compañeros que durante una campaña de Kickstarter han llegado a hacer turnos para estar 24 horas constantemente delante del ordenador contestando correos, en redes sociales, haciendo entrevistas, para que nunca se perdiera la oportunidad de estar en un medio, ¿no? Porque de pronto, yo qué sé, alguien de California te escribe a las tantas de la mañana y a lo mejor si tardas un día en contestar, pues ya no sales. Entonces, sí que conocemos grupos que han estado 24 horas haciendo turnos de 8 horas, 3 personas. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero después de un mes de trabajo muy intenso en Kickstarter, pues tuvimos la fortuna de salir en muchos medios, en algunos de las cabeceras más importantes de videojuegos, pues Paper Shotgun, Destructoid, Kotaku, VG247, en fin, los que veis ahí. En España la repercusión fue también tremenda. Tuvimos la suerte de que prácticamente todas las webs de videojuegos que podéis tener en la cabeza, todas en España, hablaron de nuestra campaña, algunas varias veces. Entonces, bueno, eso evidentemente también significó un empujón muy fuerte para la campaña. E incluso la campaña tuvo difusión en medios genéricos, medios ya no de videojuegos, ¿no? Pues Televisión Española, El País, en la COPE. Sí. Tuvimos la suerte de que la verdad es que nos dieron mucha difusión. Y gracias a eso, pues bueno, aquí veis un poco la curva de la campaña. Como os decía antes, el arranque, que es lo que veis aquí, pues tiene que ser relativamente importante, si no es muy difícil que la campaña llegue a buen término. Luego hay que mantenerla, toda esta zona de valle que es tremenda, es muy dura porque ves que avanza muy poquito, había días que casi no subía, había días incluso que bajaba porque la gente retiraba sus aportaciones, ¿no? Y eso te dan ganas de llorar, ¿no? De escribir y decir, ¿por qué me has quitado $5? ¿Sabes? Y ¿a ti qué más te da, no? Y a mí me has hecho polvo, ¿no? Había días que casi no subía, veis que hay momentos en los que está muy recto, ¿no? Y de pronto, pues el último empujón, que fue ya donde, bueno, prácticamente ya sabíamos, o sea, por esta zona ya sabíamos que estaba bastante a tiro. No, por esta zona no, por esta zona, perdón. Estaba bastante a tiro, ¿no? Y de hecho conseguimos financiar la campaña creo que 2 días antes. Así que, bueno, hubo estrés hasta el final. Y ese es el resumen de la campaña. Fueron 30 días, pedíamos $45.000, conseguimos 51.500 y bueno, pues 1.600 backers aportaron una media de $32 para hacer realidad Dead Synchronicity. Después, bueno, el desarrollo siguió, aquí ya no os voy a contar todo el rollo. Ganamos premios, el juego se publicó en muchas plataformas. Gracias a la campaña de Kickstarter, gracias a la difusión que tuvo el juego, la campaña de Kickstarter, hubo varios publishers que se interesaron por el juego, entre ellos Daedalic Entertainment, que es un publisher alemán especializado en aventuras gráficas y juegos narrativos, con quienes el juego se publicó para PC, Windows, Mac, Linux, iOS y Android. En España, de hecho, hubo una edición física, caja y tal, muy chula, que la publicó Meridian Games, que es un distribuidor de juegos en físico, y Badland Games, que es otro publisher español. Hace unos pocos meses se ha publicado la versión PS4 del juego, tanto en físico como en digital. La verdad que en físico ha salido en muchos países. Así que bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Sí. Daedalic. Tiene un nombre complicado. Daedalic Entertainment. Son los que hacen Deponia. ¿A alguien le suena Deponia? Pues los de Deponia. Y bueno, desde el momento en que empezamos a trabajar con un publisher, pues la cosa cambia, ¿no? Esto ya lo voy a contar más rápido, pero claro, una de las cosas en las que te puede apoyar un publisher precisamente es en todo ese trabajo que hayamos estado haciendo nosotros durante tanto tiempo, ¿no? Prensa, marketing, difusión, entrevistas, medios y demás. Entonces, bueno, desde que empezamos a trabajar con publishers, pues el flujo de trabajo cambia, ¿no? Y de hecho el juego que estamos haciendo ahora, que es Do Not Feed the Monkeys, que es un juego muy alejado de Dead Synchronicity, tanto en el estilo gráfico, como veis, como en el propio concepto. Dead Synchronicity era una cosa chunga, oscura, bastante terrible. Do Not Feed the Monkeys tiene un aire bastante más ligero, en el que queremos contar en vez de contar una historia, como hacíamos en Dead Synchronicity, queremos contar muchas historias. Es un juego es un simulador de voyeur digital. Tú de pronto tienes acceso a cámaras de vigilancia de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo, no se sabe nunca dónde están, ¿no? Pero un montón de cámaras de vigilancia y tú decides si interactúas con esta gente o no.
a la que estás vigilando. Y bueno, lo estamos haciendo con Badland Games, que es el publisher que publicó la versión PS4 de Synchronicity. Y bueno, cuando se trabaja con un publisher, como digo, la comunicación cambia, ¿no? Es el publisher el que con sus recursos, que evidentemente tiene más recursos que tú, pues se hace un poco responsable del contacto con la prensa. Eso tiene sus cosas buenas, porque evidentemente te quita un trabajo enorme encima, y además lo hace pues, un equipo que tiene más recursos que tú. En nuestro equipo, o sea, en Ficirama solo yo soy el que lleva la prensa, en Badlands son más que uno, evidentemente. Pero también es verdad que pierdes un poco el contacto directo, ¿no? con la prensa, que era algo que a nosotros nos gustaba mucho. Entonces ahora justo estamos un poco viendo cómo gestionar la prensa con Badlands, porque esa parte del contacto directo con los medios pues a nosotros nos gusta mucho. Y creemos además que a los medios o a determinados tipos de medios también les gusta. Les gusta hablar de tú a tú con el desarrollador, ¿no? Que no haya intermediarios por medio, porque lo demás Badland Games, como muchos publishers, trabajan con una agencia de prensa. Entonces al final está el medio de comunicación, la agencia de prensa, luego Badland Games y luego nosotros. Nosotros estamos demasiado lejos, ¿no? Entonces estamos viendo con ellos de qué manera podemos llegar a un acuerdo, a un entente, ¿no? para que nosotros no perdamos ese contacto con los medios que nos gustaba mucho y nos aportaba además siempre ideas y demás, ¿no? Y un feedback muy, muy importante. Y bueno, pues hasta aquí la charla. Esta ha sido nuestra experiencia en este tiempo en cuanto a la prensa y marketing. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Te refieres, por ejemplo, cuando os he puesto el gráfico que decía que de Twitter habían venido, no me acuerdo cuánto dinero? No necesariamente, o sea, no era solo nuestro Twitter. O sea, en realidad, todo esa parte de la financiación que venía de Twitter era de Twitter en general, no de nuestro Twitter. Es decir, era gente que había pinchado en un link que estaba en Twitter. Entonces, a veces posteábamos nosotros el link, pero otras veces no. Otras veces eran otros usuarios o otros medios que incluían en los tweets el link a la campaña de Kickstarter. Entonces, y ahí, bueno, para llamar la atención de tuiteros, pues al final la estrategia es citarles. Citarles una vez, 50, 100, tú, los backers, hasta que al final, pues, por aburrimiento quizá, dicen, venga, va, voy a citar a la campaña para que me dejen en paz, ¿no? Y bueno, en nuestro caso alguna vez salió bien. Sí. Sí, Bakir. Hmm. Sí, para algunos medios sí, evidentemente. O sea, lo bueno, una de las cosas buenas, entre comillas, de ser un nicho es que puedes ir a medios muy concretos. O sea, en el mundo hay pues, más o menos, yo diría que media docena de webs sobre aventuras gráficas con un tráfico interesante, pues Adventure Gamers, Adventure Treff, Adventures Planet, es decir, son webs que sabes que tienen unos lectores, tienen unas visitas que son tu target exacto. O sea, alguien que va a Adventure Gamers quiere aventuras gráficas. Entonces, que Adventure Gamers hable de ti te está dando una difusión perfecta. Por otro lado, la parte negativa es que para un medio generalista, pues a lo mejor un juego de nicho no es tan interesante, ¿no? Quizá sea más interesante un shooter en primera persona, ¿no? Porque va a llegar a más gente, ¿no? Va a ser a priori, va a ser más atractivo. Al poco tiempo de hacer nuestra campaña, por ejemplo, salió Superhot. ¿Alguien conoce Superhot? Superhot funcionó muy bien, la campaña de Kickstarter funcionó muy bien. Claro, es un género, es un juego con un target mucho más amplio que una aventura gráfica, ¿no? Es una especie de shooter con unas mecánicas muy interesantes. Claro, fue un petardo. En Kickstarter funcionó muy bien, ¿no? Y luego el juego ha funcionado bien económicamente. Entonces es verdad que tienes ventajas cuando vas a medios específicos, tienes desventajas cuando vas a medios generalistas. Bueno, juegas un poco la baza positiva y la baza negativa. Con Don't Feed the Monkeys todavía estamos en un momento de la comunicación de perfil muy bajo. O sea, hemos lanzado una sola nota de prensa
contando muy poquito sobre el juego, todavía no hemos dado a conocer gameplay, todavía no hemos dado a conocer vídeo, más los únicos pantallazos que son públicos son los que os he enseñado. Entonces todavía no ha ocurrido porque estamos todavía a punto de empezar con un perfil más alto en comunicación. Pero sí, pasará algo parecido, lo que pasa es que Dawn of the Monkeys no es una aventura gráfica. Entonces es un juego que podemos vender de una manera muy distinta. Es un juego narrativo, con unas mecánicas muy originales, que va un poco siguiendo la senda de esos no juegos, entre comillas, como Papers, Please. ¿Alguien conoce Papers, Please? Entonces, tiene una parte de gestión de recursos, hay una parte de cotilleo y de voyerismo muy potente. Es decir, estamos jugando con elementos que ya teníamos contemplados incluso en el GDD. Eso es muy importante. Y sobre eso, además, ha habido un debate muy interesante hace poco, ¿no? Esa cosa de pensar los elementos de marketing de un juego ya desde el origen, desde que piensas en el juego, es decir, ¿cómo voy a vender este juego? Ese debate, además, bueno, fue un poco polémico porque en algunos sectores se entendió como estáis diciendo entonces que solo pensemos juegos que se vayan a vender. Y nosotros lo vemos más bien al contrario, es decir, vamos a pensar cómo vender el juego desde que pensamos la primera vez en hacerlo, desde que estamos en el GDD. ¿Por qué hacemos Dawn of the Monkeys? Porque es un juego que nos mola mucho hacer, porque podemos contar un montón de cosas, un montón de historias muy interesantes, pero también porque tenemos 3 o 4 puntos clave que sabemos que van a hacer que el juego se venda mejor. Joder, un juego que se pueda vender como espía a los demás ya te llama la atención, o queremos que te llame la atención, ¿no? Y además es un club medio ilegal, que es el que te da el acceso a espiar a los demás y te dicen que no interactúes con aquellos a los que ves, pero claro, el juego mola si interactúas con ellos. Es decir, al final esos elementos, si los tienes pensados ya desde el propio GDD, es evidente que los vas a ir desarrollando a medida que el juego crezca y que luego se van a convertir en elementos de marketing muy importantes. Entonces ahora justo estamos en ese punto en el que estamos pues, buscando, decidiendo los claims, haciendo vídeos, trailers y demás para empezar con el perfil alto de la campaña. Es un poco el objetivo, lo consigamos o no, bueno, al final lo que te decía, o sea, hemos hecho Dawn of the Monkeys primero porque era el juego que nos apetecía, pero luego además porque también había en el origen del proyecto cosas que pensábamos que podían ser muy atractivas, ¿no? Entonces al final se junta todo, pues genial, ya veremos cómo va la comunicación después. Sí. Mm. Bueno, al final eso, sobre todo nos basamos en redes sociales. O sea, evidentemente un blog, porque sí, es difícil que crezca cuando hay tanta competencia. Entonces, intentábamos darle al blog la mayor visibilidad posible en redes sociales. Y a la hora de dar visibilidad a las redes sociales, pues bueno, ya son las típicas truquitos de redes sociales, ¿no? O sea, pues sigues a otros para que te sigan, citas a otros para que sepan que les has citado, retuiteas a otros para que se enteren del retweet, en fin, ya son un poco las cosas del día a día de intentar que cuanta más gente mejor conozca tu perfil y te siga, porque cuanta más gente te siga, más gente se va a enterar de cuando hablas del blog, y cuanta más gente vaya al blog, más gente se va a enterar de que tienes redes sociales. Es un poco un círculo, ¿no? Pero al principio no hay otra. O sea, nuestras redes sociales ahora tampoco que sean la bomba, creo que tenemos 2.000 seguidores en la cuenta de Dead Synchronicity, o así 3.000, ya no me acuerdo, y otros 2.000 en la cuenta de Fictiorama, o sea, no son cuentas tampoco muy masivas, pero la ventaja que tenemos es que son seguidores de verdad, o sea, que son personas que se han interesado por la empresa o por la compañía o por el juego y que están muy pendientes de los mensajes, ¿no? Entonces, al final, pues poco a poco consigues crear un ecosistema de personas que se interesan por tu producto y al final, bueno, pues todos los días tenemos seguidores nuevos, todos los días tenemos retweets, gente que habla del juego, o sea que al final es ir muy poquito a poco. Lo que no vale de nada es comprar seguidores y movidas de esto, ¿no? O sea, al final, subir tu número y para nada, en realidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Producción. La producción. O sea, la organización, la distribución del trabajo, la planificación, un poco la labor de producción es, por resumirla, es como asegurarte de que el juego que se hace es el juego que se iba a hacer y de que sale en tiempo y de que se hace en presupuesto. O sea, al final eso es una labor muy de seguimiento, muy de planificación a corto, medio y largo plazo, ir viendo cómo van las cosas, ¿no? Y de repartir tareas en realidad.
sea, de siempre intentar organizar el trabajo para que no haya puntos muertos, ¿no? Para que de pronto el artista no esté una semana cruzada de brazos porque el guionista no ha escrito no sé qué y entonces él no puede dibujar, ¿no? Porque al final eso estás perdiendo dinero. Si tienes a una persona parada, estás perdiendo dinero, ¿no? Es un poco resumido muy rápido. ¿Algo más? Sí. Sí, bueno, o sea, un poco la que os contaba en la charla. Creo que no logro entender la pregunta. Uh-huh. Sí, claro, sí. Sí, o sea, por ejemplo, una labor que a mí me llevó semanas y semanas y semanas es hacer un mailing. O sea, conseguir las direcciones, por ejemplo, de correo de cientos y cientos y cientos no sé, creo que debemos tener como 600 direcciones de correo de medios de todo el mundo. Y a veces, yo qué sé, entras en Medistation y a lo mejor está muy claro el correo, pero igual entras en otro medio y está en contacto y dentro de no sé qué apartado y no sé qué, ¿no? Entonces tardas un montón de tiempo en encontrar la dirección genérica, ¿no? Luego está el tema de encontrar a veces el contacto de un periodista, de un redactor concreto que sabes que a tu juego, o sea, que le puede gustar tu juego, y eso ya es más complicado. O sea, a veces supone contactar con él. Me acuerdo que con un redactor de Destructoid contactamos a través del foro de Destructoid. O sea, ni siquiera no encontrábamos su correo. Entonces pues, me hizo un perfil en el foro de Destructoid, le busqué, le mandé un mensaje por privado y el tío muy amable me contestó y me dio su correo, porque es un correo que él no es público, ¿no? Entonces es un trabajo muy intenso de muchísimo tiempo y de estos días, de hecho, curiosamente estoy actualizando la base de datos y es una pena ver que hay muchos medios que han desaparecido, tal, bueno, pero al final la tienes que mantener al día, ¿no? Sí. ¿En qué tipo de, perdona? Ah, eso fue de las 3 partes de la campaña de comunicación que he comentado, en la primera. O sea, cuando ya nos pusimos full time a trabajar en el juego. Básicamente porque hasta ese momento cada uno estaba haciendo otras cosas, trabajábamos en otras cosas porque no nos podíamos mantener. Entonces tampoco le podíamos dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Pero en ese momento que ya estábamos full time en una oficina, pues yo qué sé, si empezamos en noviembre, yo a lo mejor me pasé un mes y medio solamente recolectando direcciones de correo, que es un trabajo muy pesado, ¿no? Y bueno, ahora como te digo, usamos MailChimp, que es una herramienta muy versátil, que además enseguida te dice si alguien ha abierto tu correo o no, si alguien ha clicado, la tasa de éxito, si alguien se ha borrado porque no quiere recibir tus correos y tal. Es una herramienta muy versátil. Y ese fue nuestro trabajo, como te digo, de los primeros meses de desarrollo. Y luego sí, o sea, evidentemente hay una planificación en plan de, vale, pues quiero recordar que desde que empezamos hasta que lanzamos la campaña de Kickstarter, lanzamos 2 notas de prensa o 3. Entonces, ¿qué queremos contar en cada una? Pues eso se planifica. Pues en esta primera vamos a mandar 4 pantallazos y vamos a anunciar que estamos haciendo este juego. En la segunda ya tenemos un vídeo de gameplay. Pues vamos a contar más cosas de las mecánicas, vamos a poner un link al vídeo y vamos a decir que vamos a llegar a Kickstarter. Es decir, lo anunciamos, creo que, no sé, la segunda nota de prensa ya anunciábamos que íbamos a Kickstarter sin fecha. Y la tercera ya fue cuando dijimos, vale, ya estamos en Kickstarter. Este es el link de la campaña. Aquí podéis pinchar más arte, las recompensas principales. Y, por ejemplo, pues en España hicimos mucho hincapié en la parte de Azpiri, este dibujante que tuvo mucho... Es un tío que hizo muchos trabajos en los 80, los 90, muchas portadas de videojuegos. Pues en la nota de prensa de España hicimos mucho énfasis en eso, porque en España es muy conocido, pero fuera de España no tiene sentido. Entonces, para cada uno de los territorios pues buscábamos contenidos distintos. Sí que hicimos, por ejemplo, ahora que lo pienso, en nuestra lista de mailing, por el tema de Azpiri, pues yo me dediqué otra vez, yo que sé, una semana o 2 semanas, a recopilar
medios de cómics de todo el mundo que pudieran conocer Azpiri, porque de pronto se nos abría un target distinto. Es decir, si en nuestra campaña está Azpiri, nuestra campaña de Kickstarter le interesará a la gente que le guste los videojuegos, pero también a la gente a la que le gusten los cómics, porque es un dibujante que tuvo mucho, sigue teniendo mucho prestigio, pero sobre todo era muy conocido en los 80 a los 90. Venga, pues es otro target en el que no podíamos pensar al principio, pues otra vez a recopilar información. O sea, que decir que en ese sentido sí, nosotros pensamos el plan de comunicación siempre como mínimo a medio plazo. Es decir, si vamos a lanzar 3 notas de prensa, ¿qué queremos decir en cada una? ¿En qué momento las lanzamos? ¿Con qué contenidos? ¿Algo más? ¿No? Pues nada, muchas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un placer. Gracias.